La primera de ellas es de las más básicas, de las que vamos a ver. La herramienta se llama el diagrama de Pareto. ¿Lo habían escuchado en alguna clase? La verdad no, Yo profe. sí lo había escuchado, pero no Sí, sé, no el recuerdo. mantenimiento. El mantenimiento. ¿Quién está llevando mantenimiento? Ah, no, yo lo llevé el semestre Yo, pasado. profe. Ah, muy bien. Ahorita Fernanda dice que ya la llevó. Yo lo estoy llevando, profe. Ana Laura la está llevando. Muy bien. Quienes ya la han escuchado, pues definitivamente ya ubican lo que es un diagrama de Pareto y no es otra cosa más que un gráfico de barras. Es un gráfico de barras. Es un gráfico en el cual, con el trazo de dos ejes, mediante el uso de barras, puedes ver el comportamiento de los datos que estás intentando procesar. Breve acervo cultural. El diagrama de Pareto toma su nombre inicialmente por un economista llamado Wilfred Pareto, y este camarada lo que hizo fue hacer observaciones, algo más o menos así como lo que podemos hacer aquí en México, ¿no? Y lo que podemos hacer también a nivel mundial. Pareto decía que el 20% de las personas acaparaban el 80% de la riqueza. Esa era la afirmación. En México se estima que es más o menos el 1% quien acapara el 1% de la gente acapara el 62% de la riqueza. ¿Se imaginan? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes estarán ahí? Nosotros, ¿no? ¿Nosotros quién? Nosotros, Como Carlos Slim. ándale, personajes de ese tipo, ¿no? De hecho, se estima, no me crean mucho, a mí me tocó verlo en un documental, que el 0,001% de la población mundial acapara cerca del 35% de la riqueza del planeta. 0,001. La milésima parte de la población mundial acapara cerca del 35% de la riqueza del planeta completo. Pareto se quedó un poquito corto en esa afirmación. Sin embargo, quien lo tomó para referencia de su utilización en calidad fue Juran. De hecho, este diagrama también se le conoce como el diagrama de Juran. No sé si lo sabían. Tiene bastante sentido por ese lado, ¿no? ¿Cuál es la característica principal que tiene el diagrama de Pareto? Como ya les decía, era un gráfico de barras y la característica principal es que muestra de forma ordenada y típicamente de forma descendente, ordenada y descendente, las frecuencias de aquellos datos que se presentan, valga la redundancia, con mayor frecuencia. Te va mostrando qué datos se presentan más y qué datos se presentan menos. ¿Cuál es la idea de hacer todo esto? Pues parte de lo que veíamos en la estratificación, que si tú, por ejemplo, vas a destinar recursos y esfuerzos en corregir problemáticas o en identificar problemáticas, lo hagas con aquellas que pueden tener mayor impacto en la solución de problemas. Vamos abordando un problema, así de una vez. Yo trabajo en el Departamento de Control de Calidad de Muebles Vizcaya y me voy a enfocar en un artículo en particular que son los sillones reclinables. Y son sillones reclinables con forro de tela. ¿De acuerdo? Mediante el uso de checklist o de hojas de verificación, yo estoy inspeccionando el producto y entonces empiezo a identificar cuáles de ellos presentan características no conformes para que el producto se vaya al mercado. Voy a tomar como referencia solamente una línea de producción, suponiendo que tiene varias, la planta o la fábrica. A través de esas hojas, después del turno de trabajo, voy a recopilar todo lo que llené, contabilizar los defectos totales y los voy a separar por tipo de defecto. Habitualmente las herramientas de calidad no se aplican solas. Entonces, tú tienes una hoja de verificación que te va a permitir recopilar defectos. Ahí ya llevas una usada. Cuando tú haces la separación por defectos, utilizaste la anterior. Es más, para no hacerle el cuento muy largo, este problema inicia después de haber aplicado las primeras dos herramientas. Yo le apliqué a toda la producción, le apliqué los formatos. Y para poder llegar a lo que hice fue estratificarlos. Yo ya los separé. Recopilé el total de defectos después de haber inspeccionado sillón por sillón durante la producción
Y al momento que se me presentan de esta forma, pues así ya están clasificados. Y yo ya apliqué 2 herramientas antes de empezar el problema. No sé si me doy a entender. ¿A qué me refiero? Sí, que no viene solo, pues. Se aplican. Sí, sí. Para poder llegar aquí, yo necesité aplicar 2 herramientas. La de recopilación de información y la de estratificación o clasificación por característica específica. En este caso, la característica fue el tipo de defecto. Para efecto de aplicar el que se le conoce como el diagrama de Pareto, yo necesito hacer un par de consideraciones antes de hacerlo o antes de construirlo. ¿De acuerdo? La primera consideración que yo necesito hacer primero es el ordenamiento, porque como lo vimos ahorita en la definición, el diagrama de Pareto es una herramienta gráfica que muestra de forma ordenada las características o los datos que va a contener. Entonces, en este caso, el primer paso que yo voy a hacer va a ser ordenar. Ordenar la información por frecuencia. Una vez que yo haga el ordenamiento de la información, ese ordenamiento lo voy a hacer, repito, típicamente se hace de manera descendente y se hace de izquierda a derecha. En esa tabla se muestran ya los defectos ordenados por frecuencia. El que va a la cabeza es el defecto de tela rota, luego va el defecto de tela manchada, luego el de tela descosida y el resto. ¿Okay? Una vez que hagamos esto, necesitamos sacar algunos datos importantes con relación a esta tabla. Regularmente el diagrama de Pareto se suele acompañar por otra herramienta gráfica que muestra cómo se van acumulando las frecuencias llamada ojiva. Las ojivas nosotros las vemos en probabilidad y estadística y funcionan muy bien, sobre todo de forma complementaria con el diagrama de Pareto. ¿Cómo le voy a hacer para trazar las ojivas? Bien facilito. Lo que voy a hacer es hacer un par de cálculos adicionales. Y voy a empezar por la cantidad de defectos acumulados. La cantidad de defectos acumulados la saco con 2 propósitos. 1, es el que me va a permitir o es la que me va a permitir trazar la ojiva. Y 2, el número final que me dé en la última de las clases va a ser el número total de datos con los cuales yo cuento en este ordenamiento. Tengo la cantidad de defectos acumulados hasta la primera clase. ¿Cuántos defectos hay acumulados aquí en número? O hasta esta clase. Tengo acumulados los 64 que se presentan en la primera, ¿cierto? Vamos a ver cuántos defectos hay acumulados hasta la segunda clase. Para calcularlos lo hago de manera muy fácil. Frecuencia de la clase actual más la frecuencia acumulada anterior. 123. 123. Con el siguiente es la misma historia. Frecuencia actual más frecuencia acumulada anterior. 169. 169. ¿Con el que sigue? 191. 191. 205. 205. 214. 200. 222. 225 y 227. Ahora, como referencia, voy a tomar para la ojiva, ya sea los defectos acumulados o los defectos porcentuales acumulados. Cualquiera de los dos es igualmente útil. Igual, por ejemplo, para el trazo del Pareto, puedo utilizar tanto la cantidad de defectos como la frecuencia porcentual de defectos. Y en el caso, por ejemplo, de dicha frecuencia porcentual, la calculo de forma también muy sencilla. Para el cálculo de la frecuencia porcentual de defectos, voy a dividir el defecto de la clase por el número total o entre el número total de defectos contabilizados. En porcentaje, ¿verdad? Claro, en cuanto tú los divides, ya te arroja en porcentaje. Ok, me dio 0.28. ¿Ok? 28%. Entonces me va a dar 64 entre 227. Me da 28.1938%. 25.99. 11. Ah, En los dos. ¿Se redondea, profe?
99.11. Entonces aquí sería 12. Con el redondeo correcto a 4 decimales. Y la secuencia me da .25991189. La recomendación que yo les hago siempre es redondeen a la mayor cantidad de decimales posibles. Ahora, por ejemplo, para evitar todo este show, me puedo llevar estos, me los puedo llevar a Excel y ahí puedo construir la tabla de forma mucho más rápida, ¿no? Ya una vez construida, pues ya me la traigo para acá para la presentación y va a ser mucho más rápido y más dinámico. Y entonces acá lo que hago es pegar los datos. Aquí le vamos a decir frecuencia. Y en este va a llevar la frecuencia acumulada. Y entonces este va a ser igual al primer valor. Y este va a ser igual a la frecuencia actual, que es esta, más la frecuencia acumulada anterior, que es esta. Cuando yo me coloco aquí y lo arrastro, me va a dar el total, que son los 227. Para hacer el cálculo porcentual, lo que yo hago es, acá mira, frecuencia porcentual. Y en la frecuencia porcentual voy a tomar lo que les había comentado ahorita para hacer el cálculo. Voy a tomar la frecuencia absoluta de cada clase y lo voy a dividir entre el número total de defectos contabilizados. Y a eso lo voy a multiplicar por 100. Como voy a utilizar la referencia, voy a hacer igual a 64 entre el total de defectos que está en la C10. Como necesito repetirlo hasta abajo, lo voy a fijar y lo voy a arrastrar. Una vez calculado, lo que voy a hacer, en lugar de desgastarme haciendo otra columna, le voy a colocar en el formato porcentaje. Ahí está, mira, estilo porcentual. Y ahí lo tengo, con el formato porcentual. Si quiero, por ejemplo, aumentar el número de cifras decimales, pues nada más digo, aumentale 1, 2, 3, 4. Y ahí quedó con los redondeos correctos. El último de los datos, que sería la frecuencia porcentual acumulada, pues lo calcularíamos igual que el otro, ¿no? Haría este igual. Y aquí sería igual a la frecuencia actual más la frecuencia acumulada anterior. Y arrastro. Y ahí está el 100%. Así de fácil. Facilito. Entonces, para poder generar una gráfica tipo Pareto, lo que yo voy a hacer es seleccionar las dos columnas y me voy a ir a una función que es insertar y voy a buscar los gráficos. Tengo la opción de buscar directamente el gráfico que quiero o me puedo ir a la opción de gráficos recomendados. Esto es con el Office 365, que yo lo tengo por ahí instalado, ¿no? Aparece una gráfica como esta que indica frecuencia. Para hacerlo más claro y que se vaya más grande, me voy a ir a mover gráfico y lo voy a mover a una hoja nueva que se va a llamar diagrama de Pareto. Y ahí lo tengo. Ese es mi diagrama de Pareto. Acá le podemos poner diagrama de Pareto. Bueno, no. Diagrama de tipos de defectos. Y como lo mencionamos el día de ayer, la característica importante que tiene el diagrama de Pareto es que te muestra un gráfico de barras ordenado de manera descendente. Recuerdan que era parte de la definición, ¿verdad? Enumerados de forma decreciente o descendente, de izquierda a derecha. Y entonces es lo que estamos viendo aquí, miren. Está ordenado de izquierda a derecha. Entonces, para efecto de que sea mucho más claro el diagrama de Pareto, lo que podemos hacer es hacer la selección y agregar las etiquetas correspondientes. Primero, podemos ver que tiene una tendencia de tipo descendente
Le podemos agregar etiquetas de datos para darnos cuenta de cuál es la frecuencia con cada uno de ellos. Y obviamente cuando ustedes estén trazando la gráfica, pues pueden hacerle adecuaciones para que la gráfica se vea un poco más presentable. Si tienes la oportunidad de ejercer como ingeniero industrial, seguramente te van a pedir hacerlo en tu empresa. Y la vamos a hacer un poco más completa. Voy a hacerla con las dos barras o las dos columnas que aparecen justo sobre la izquierda. Sin embargo, yo quiero saber también cuánto porcentaje de efectos estoy atacando. Como las tengo ordenadas de manera descendente, me puedo dar cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defectos. 9 tipos de defectos. Con base en esos tipos de defectos, los cuales, repito, los tengo ordenados de manera descendente, pues puedo hacer una acumulación y tomar esta columna que tengo acá hasta la derecha, que es la columna E, la cual me muestra de manera porcentual la acumulación de frecuencias. Me doy cuenta, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Que las primeras tres, que es una tercera parte de los tipos de defectos, corrigen cerca del 75% del total de los mismos. Es decir, si yo observo en la columna de acumuladas, de los 227 totales o defectos totales que tengo, con los primeros tres corrijo 169 de ellos, es decir, el 74.44%. Si estas tres las mando a una forma gráfica, le digo insertar y me voy a gráficos recomendados, pues resulta que esa gráfica ya no solamente me traza la de barras, sino que me traza por acá un tipo de gráfico así como la ojiva. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, puedo seleccionar una forma gráfica como esta, mandarla a una hoja individual y vamos a ver qué fue lo que me creó. Este es el diagrama de Pareto. Y entonces el diagrama de Pareto se ve así como lo tenemos en la imagen. Ahí está prácticamente sobre el centro. Se cubre el 74%, ¿no? Sí, es 64%. El 74%, así es. 74.44%. Y ese lo podemos ver de forma gráfica. Aquí lo podemos ver que está por arriba del 70%, 74.44%. El análisis que te permite hacer el diagrama de Pareto es el siguiente. ¿Cuántos defectos estoy tomando en consideración con los primeros? Son tres, ¿no? Tela rota, tela manchada y tela descosida. Entonces, si yo utilizo el diagrama de Pareto para poder hacer un análisis y encontrar cuál es la causa de una determinada problemática, cualquiera que ésta sea, pues mira, los tres primeros ya me apuntan a un problema de la tela. Si tú perteneces al área de calidad y te encuentras que de los 227 defectos, casi el 75% pertenecen a la tela, ¿qué haces? Pues cambiar la tela. ¿En serio? ¿Cambiaremos la tela? Ahí está la primera idea. Ya Sara comentó que cambiaré la tela. ¿Alguien más tiene otra sugerencia? ¿Qué pudiéramos hacer? Pues si la tela te la da un proveedor, podrías cambiar de proveedor. Ok. Ahorita, por ejemplo, ustedes ya están hablando básicamente de cambios, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el área de calidad. Yo veo esto y lo primero que hago es me voy al almacén. A ver, necesito ver dónde está almacenada la tela, porque estoy encontrando tela rota, tela manchada y tela descosida. O solo, profe, se lleva más control en la tela, porque se está viendo que no lo están haciendo adecuadamente. Fíjate, Sara y Vanessa hicieron el comentario aventándole la bronca al proveedor. Igual puede ser, ¿eh? Pero, ¿y qué tal si la bronca Puede ser. está en la planta misma? O sea, ¿qué tal si la bronca está en la planta misma? Les platico una anécdota personal. Cuando yo trabajaba en el área de calidad en Panasonic, en ocasiones nos encontrábamos gabinetes malolientes. Y decíamos nosotros, ¿qué rollo con esto? Y entonces nos íbamos a la bodega y pensando lo peor, pensando que pudieran ser, por ejemplo, ratas muertas en los gabinetes. ¿Y saben qué era? ¿Comida? Era comida. La raza se iba en las horas de desayuno, en lugar de subir al comedor de la planta, la raza se iba a comer a las bodegas y ahí botaba los restos de comida. Ni siquiera para los botes de basura, les valía madre donde los tiraban. Y entonces iban y daban a los gabinetes de las teles. ¿Te imaginas? Yo estoy de acuerdo con Sara y con Vanessa en el sentido de que pudiera ser un problema de proveedor,
Pero antes de irme a la bronca del proveedor, pues yo me voy a la bronca de la planta misma. Tela rota. Imagínate que la tela se esté rompiendo, por ejemplo, con una manipulación del montacargas, ¿no? ¿Pudiera ser? Tela manchada. Pudiera ser manchada ¿de qué? Manchada de aceite, manchada de comida, manchada de descosida. ¿Qué pudiera ser? Tela de mala calidad, problemas con la máquina que cose. La gran ventaja que te da el uso del diagrama de Pareto es que aquí, con estos 3 defectos, ya te está marcando un rumbo y te está diciendo una tercera parte, sí se nota por qué, ¿verdad? Una tercera parte de los tipos de defectos, porque tengo 9 tipos de defectos, y 3 de los 9 están relacionados con tela. 3 de los 9 es una tercera parte. Una tercera parte de los tipos de defectos me está ocasionando casi 3/4 partes del total de artículos defectuosos que se me están presentando en la línea. Me expliqué con el análisis, con la conclusión así rapidita. Sí, profe. La gran ventaja, repito, del Pareto es que el Pareto ya te marca un rumbo. Hey, empieza a buscar por la tela, mi chavo. Arreglas la bronca de la tela y vas a corregir 3/4 partes del total de los defectos. 169 artículos de 227 que salieron defectuosos tienen que ver con la tela. ¿Me explico? Esa es la verdadera funcionalidad que tiene el Pareto. Ahora, tiene que quedar algo muy, muy claro aquí. Resulta que el Pareto no funcionó solo. Para poder hacer un Pareto, yo ocupé un checklist que fue la que me permitió recopilar la información que está aquí clasificada. Y 2, valga la redundancia, la clasificación o, ¿cómo dijimos que se llamaba esa herramienta? Estratificación. La estratificación de los datos. La recopilación de información y la clasificación de la misma me está permitiendo poder aplicar una tercera herramienta que va en cadenita con las primeras 2, que se llama diagrama de Pareto. ¿Sale? Y mucho ojo, es importante que lo pongas en tus notas. Hay una diferencia muy grande entre un Pareto y un histograma. Muy grande. El diagrama de Pareto es un gráfico de barras. Gráfico de barras. ¿De acuerdo? Y el histograma tiene forma de barras, pero el histograma tiene, representa o es una clasificación singular. O sea, hay gráficos de barras y hay histogramas. ¿Y cómo distinguirlo? Porque usted dijo que es similar el histograma, ¿no? Ah, lo distingues por el tipo de datos que manejan, Fernando. Los Paretos manejan pura información cualitativa. ¿Se acuerdan de las variables cualitativas y cuantitativas de probabilidad estadística? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí, sí se acuerdan. Sí. Estas son variables cualitativas, mira. Las variables cualitativas son aquellas que tienen etiquetas, no tienen rango de medida, a diferencia de las cuantitativas. Las cuantitativas son aquellas que básicamente miden variables, dimensiones, longitudes, pesos, etcétera, donde el dato no es una etiqueta. Aquí, por ejemplo, entiéndase lo siguiente. En la hoja de verificación, cuando yo estoy levantando la cantidad de defectos, yo voy a ubicar tela rota, y la tela rota por sí misma representa una clase o un grupo de datos. En este caso, la tela rota representa un grupo que tiene una frecuencia de 64, es decir, se encontraron 64 piezas que presentaban la tela rota. Esta es información cualitativa. En la cuantitativa no va a haber etiquetas, únicamente va a haber una medida numérica. Y el histograma tiene características que no se pueden presentar o que no se pueden representar, mejor dicho, en un diagrama de Pareto. Profe, en el diagrama de Pareto, ¿cómo insertó la línea, la curva? Voy. ¿Cuáles datos seleccionó? ¿Cuál curva? ¿Esta? Sí, Esta que está. Es el tipo de gráfico. Sí, es el tipo de gráfico. Hice una doble selección. Lo que hice fue tomar 3 columnas. Tomé la columna del tipo de efecto, tomé la columna de la frecuencia y tomé la columna de la frecuencia porcentual acumulada.
En azul están presentes las barras, las cuales representan la frecuencia absoluta, que es esta. Sin embargo, la gráfica de la derecha, que está escalada en porcentaje, es la escala para la ojiva, que es la curva. Entonces yo simultáneamente señalé ambas. Señalé las tres columnas. Ah, ok. Se generó al mismo tiempo tanto la de barras como la curva. Sí, señalo las tres y al insertar me voy a las gráficas recomendadas. Esta la puedes encontrar en los tipos de gráficos, sin embargo, el 365, bueno, por ahí la actualización como el 2010 lo trae un pequeño espacio para gráficos recomendados y ahí te dice cuál de todos ellos puedes utilizarme. Entonces yo seleccioné la última, pero igual podemos seleccionar literalmente la que sea, ¿no?